Muy buenas a todos, bienvenidos a Mundo del Ser, un espacio para el despertar de la conciencia y también donde hablamos sobre manifestación, un tema muy en auge, pero que en este vídeo voy a comentar algunos detalles que nadie te habla sobre SATS, la técnica de manifestación de Neville Goddard. Bien, para empezar voy a ser concisa y os voy a recordar simplemente los pasos. Por si alguien no conoce esta técnica, os voy a explicar los pasos para ejecutar esta técnica de forma correcta. Pero además, después os voy a comentar unos detalles que son bastante importantes y son unos matices que hay que tener en cuenta y que marcan la diferencia entre el fracaso o el éxito en asumir y manifestar tu deseo. Así que voy a comenzar. Primero, te cuento qué es SATS, porque aún hay mucha gente que no lo sabe, desconoce esta técnica, y hay otras personas que sí que lo saben, pero que no se paran a pensar en lo poderosa que es esta técnica para asumir y manifestar los deseos. Se trata de las iniciales de State Akin to Sleep, es decir, en español sería el estado cercano al sueño. Esta técnica que enseñó Neville es en un estado entre la vigilia y el sueño, y es cuando el subconsciente está más susceptible y receptivo a las sugestiones que le damos. Posteriormente, otros autores de metafísica y manifestación han hablado de la importancia de visualizar antes de dormir, que ellos no lo llamaban SATS, pero hablaban de precisamente visualizar antes de dormir, que es lo mismo. Esta técnica trata de que cuando vamos a dormir por la noche debemos hacer lo siguiente. 1. Acostarnos en la cama. También puede ser sentados en un sillón o en el sofá. Cerrar los ojos y relajar el cuerpo. Es importante para soltar tensiones y una buena forma es poner atención a hacer respiraciones profundas. Lo que yo hago personalmente es respirar y contar hacia atrás. Puede ser una cuenta regresiva de 20 a 0 o de 30 a 0. Yo a veces voy variando, dependiendo de si estoy más activa mentalmente, pues alargo ese tiempo, esa cuenta regresiva. Y si estoy un poquito más relajada, entonces la cuenta regresiva es más corta. 2. Cuando ya se está en un estado relajado, empieza a imaginar una escena muy corta que represente tu deseo cumplido y siente la emoción que te transmite. Esto es importante. Ejemplos. Si es con el dinero, cuenta billetes en tus manos, siente la textura de ello y el alivio y la calma de tener y poseer esa cantidad de dinero. O mira tu cuenta bancaria con una cantidad de dinero. Con salud. Imagina que tu médico te dice que estás perfecto o perfecta, o que le cuentas a alguien que estás sano y te sientes muy bien, o incluso que alguien te dice que te ve bien. Con el trabajo. Aquí vamos al punto. Imagina que te ascienden o te aumentan el sueldo o que estás trabajando en la empresa o el puesto que tú quieres. Imagina que tu jefe o jefa te estrecha la mano para darte la enhorabuena y siente la emoción por ello. Si es un nuevo trabajo, imagina estando ya trabajando en ese lugar o incluso el puesto que quieres. Yo estoy en mucha gente que cae en el error de imaginar la llamada, la entrevista, pero eso no es vivir desde el final. Neville fue muy claro y él decía que era imaginar una escena posterior a la realización de tu deseo. Así que, ¿cuál es esa escena? Pues imagínate en ese lugar trabajando. Si quieres el dinero, ya tienes ese dinero. No os complicáis imaginando procesos. En el amor. Aquí vamos al tema candente en la ley de asunción. Imagina a tu persona especial, tu persona específica, durmiendo a tu lado. Toca su pelo.
Siente el amor y el alivio de que por fin le tienes a tu lado. Imagina que te dice te quiero. Imagina que os besáis. Esto lo hizo Neville, que imaginaba que dormía junto a la mujer con la que quería estar cuando aún no estaba separado en términos legales de su anterior esposa, aunque no tenía relación con esta. Él imaginaba que dormía junto a ella y así se manifestó. 3. Siente las emociones e incluso los sentidos. Por experiencia os digo que para manifestar con esta técnica es imprescindible sentir las emociones que sentiríais si tuvierais ya eso. De nada sirve dar atención a los detalles visuales si no los sentís. Para no exaltarse o activarse por emociones como mucha alegría o emoción, hacedlo más desde el sentir alivio, calma, seguridad y una cierta o leve alegría. Pero no hay que ponerse intensos, porque puede pasar que salgáis del estado somnoliento y os despertéis. Por experiencia propia os lo comento y es un error que yo he cometido. Es mantener equilibrio entre imagen y emoción. Siente el tacto de la mano que te estrecha la tuya al darte la enhorabuena. Los sonidos o el tacto de los billetes, el pelo o la cara de tu pez cuando la acaricias. ¿Qué hueles? ¿Qué tocas? No hace falta forzarse a sentir los 5 sentidos. Usar alguno de ellos le añade una viveza sensorial que hace que sintáis todo mucho más real. Miradlo como una experiencia inmersiva muy agradable. 4. Repite esa escena una y otra vez hasta quedarte dormido, dormida. No hay que repetir rápido ni apresurarse. Simplemente cuando terminéis la escena, volved tranquilamente al principio de esa escena. Aclaro que la escena debe ser muy corta, de muy pocos segundos. Si no, la mente se dispersa y se desmadra con otros pensamientos. Y eso no nos interesa, que también me ha pasado. Si ves que te viene algún otro pensamiento, regresa al momento presente, respira y vuelve a tu escena. Esta técnica es muy poderosa. Se puede hacer en la noche o también en una pequeña siesta por la tarde. Y los detalles que os quiero comentar, que nadie comenta o casi nadie, son los siguientes. Lo primero de todo y más importante, no uséis el móvil ni ninguna pantalla al menos yo diría que 1 hora antes de ir a dormir. Scrollear viendo vídeos de TikTok, Instagram y demás redes sociales nos llena la mente de información que no nos hace falta y nos impide la concentración para hacer sats, excepto si es para escuchar una meditación guiada o sonidos relajantes. Segundo detalle, prepararos vuestro momento de relajación, ya sea con una meditación o haciendo respiraciones suaves con los ojos cerrados. También puede ser dedicar un rato de lectura de algún libro de Neville o autores similares, o cualquier otro libro de cualquier género. Siguiente punto. Esto suele pasar mucho. Si venís cansados o también os dormís rápido o tenéis mucho sueño, nada más acostaros, empezad a visualizar y sentir el deseo. Porque a mí me ha pasado y si trato de entrar en estado de somnolencia me quedo dormida instantáneamente. Si lo hacéis en la siesta por la tarde, igual, nada de móviles y prepararos al menos un rato antes para relajaros. El detalle más importante para manifestar y asumir el deseo es agregar algún tipo de emoción pero que sea suave y leve. Esto os lo he comentado antes en los pasos, pero quiero recalcarlo porque yo misma también he cometido el error de estar noche tras noche imaginando una escena y sin ninguna emoción ni siquiera he notado cambios en mi estado de conciencia. Y aquí lo que buscamos es cambiar el estado de conciencia para encarnar
una nueva identidad que es la versión de nosotros mismos que ya tiene el deseo. Así que, si la emoción es intensa, vuestra mente se activará y saldréis del estado de relajación. Es importante estar en estado somnoliento, muy relajado, que la emoción sea leve. Puede ser alivio, una leve alegría, seguridad, etc. Si no os sale esa emoción, no pasa nada porque hay un pequeño truco. Añadid detalles sensoriales, como os he dicho antes, porque si además de la parte visual añadís sonidos en la escena o el tacto, esto os hará alguna impresión, os generará esa impresión y por consecuencia os generará una emoción, ya que se vive la escena de una forma inmersiva y más vívida. Otro detalle importante. Sé que hay muchos vídeos donde la gente, los youtubers o incluso gente comenta con testimonios que han manifestado en días. Pero no te preocupes si tú no manifiestas en unos pocos días y solo tardas un poco más. Cada persona es un mundo y cada persona tiene su propia experiencia. Esto es algo muy personal y esto es algo que también he aprendido porque yo me he apresurado y creía que en unos días iba a manifestar y nada de eso. Y es que hay dos factores muy importantes en cuanto al tiempo. Es algo que yo he reflexionado y me gustaría compartirlo. Una es que depende del deseo. No es lo mismo manifestar un mensaje de texto de tu persona específica que manifestar mudarte a un nuevo país, a una nueva casa. Puede haber ahí en ese caso, pues, digamos, otras circunstancias o mayores circunstancias y personas implicadas y es un puente de incidentes un poquito más largo. Y dos, dentro de esos factores, es que también depende del contenido que hay en nuestro subconsciente y que nosotros no sabemos. Nadie sabe cuánto contenido hay en nuestro subconsciente, porque algunas veces sí que nos hacemos conscientes de nuestras creencias, pero otras veces no, y tampoco sabemos cuán profundo necesitamos cambiar ciertas creencias. Entonces, a lo mejor tú que me estás escuchando, te cuesta más el tema del dinero, que a mí me pasa. Entonces, claro, a la hora de hacer SATs, pues a lo mejor necesitas persistir un poquito más cada noche para manifestar una cantidad de dinero. Porque digamos que se necesita reconfigurar, reprogramar el subconsciente y quizá cuando tenemos esas creencias muy arraigadas, pues es lógico que a veces, se tarde un poco más y no pasa nada. Pero lo importante es estar noche tras noche imaginando nuestro deseo antes de quedarnos dormidos. Así que estos detalles son importantes porque me he dado cuenta y nadie habla de ello. Porque sobre todo con el tema del tiempo, la verdad es que caemos en presionarnos. También me ha pasado, porque yo he cometido 800.000 errores en tema de manifestación y asunción. Me gusta siempre hablar de mi experiencia, porque de ahí aprendo y me gusta también transmitirlo, ya que muchas veces se habla de las técnicas en general, cómo hacerlas. Hay veces que se habla de los errores más comunes, pero no de estos detalles tan importantes. Lo que sí, hay que ser persistente noche tras noche. Esta técnica es una puerta directa al subconsciente para impregnarlo con tu asunción y de esa forma se manifiesta muy rápido. Pues hay gente que manifiesta en días, o en una semana, o en 2, o en un mes incluso. Así que un poquito de paciencia, no comparéis vuestros tiempos con los demás. Y esta técnica es muy poderosa. Yo he llegado a manifestar, pero solo haciéndolo durante 2 días y vi que era importante sentir la emoción,
porque lo que quería no se materializó, pero sí se manifestó estar en el lugar escuchando lo mismo que oía en mi imaginación. Así que, si queremos cambiar el estado de conciencia, ya sabéis, la imagen visual más una emoción leve y repetirlo como una canción de cuna. Espero que te haya gustado este contenido. Si quieres saber más sobre la ley de asunción y metafísica, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana y sígueme en redes sociales por Mundo del Ser. Hasta pronto.